eso atenta a la estrategia del juego. A mí me parece que un manager le deben permitir defender su juego como lo crea conveniente. Cordial saludo, amigas y amigos. Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes. Un nuevo capítulo de Cronistas 2.0. Una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Incluso una producción Cronistas 2.0 de Juega en Línea con Francisco El Yuri, que arma todo el andamiaje y lo que ustedes observan cuando nuestro programa sale a disposición de todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Daniel Chapela, Octavio Sazo, Fernando Arreaza. Hoy no está Efraín Sabarce, que inició unas largas vacaciones de 3 o 4 meses. Así duran las vacaciones de Efraín por lo general. Así que no va a haber hoy quien desmerite la gran conquista de Octavio de haber acertado al ganador del US Open. No se copió de nadie, fue absolutamente original, genuino, con una opinión que no fue para llevarle la contraria a nadie. Carlos Alcaraz, felicidades, Octavio. No, basada en el conocimiento, Pero producto de un análisis profundo y exhaustivo. Yo le voy a pedir que nos cuente cuáles fueron los motivos que vio en Alcaraz y en los demás que no iban a poder ganarle al joven español. No, yo con el gusto de saludarlos a todos, Fernando. Yo tenía muy claro, digamos, el tema de Carlos Alcaraz por su capacidad, por la forma en cómo él venía afrontando. Si bien es cierto, no había obtenido puntos en los torneos anteriores, pero él, digamos, no venía con esa... puntos. Sí. ¿Qué? Eso. Esto no es por punto, vale. Yo los escuché a ustedes hablando esta mañana en el Expreso Deportivo. Si ustedes dicen tontería en el Expreso Deportivo, pues ya no... No había obtenido puntos, no había ganado. No. Por eso, ganó puntos en el torneo anterior para llegar a ser el número 1. Yo creo que tú te equivocaste de emisora, ¿viste? No, yo lo escuché. Escuché a ustedes hablando sobre la justicia del número 1 de Alcaraz. Porque pero esos son los puntos de la ATP, el ranking y la cosa. Pero si no me dejaste hablar y explayarme, yo los escuché a ustedes y iba a decir exactamente lo que ustedes dijeron. Pero bueno, no es que me quiera cargar, digamos, todo el tema. Poner medallas de haber acertado, aunque Efraín insista, Fernando y Daniel, en que no tengo mérito, pues lamentablemente déjame decirle, Efraín, que acá ganamos justamente. Es más, tanto Fernando Arriaza como Daniel Chapela siempre han hablado muy bien de Carlos Alcaraz. El único que no habla de Alcaraz es Efraín, porque cree que... Eso es verdad. Exacto, creen que el único que no habla es Efraín, porque Efraín no sabe que existe Carlos Alcaraz. Pero en definitiva, acertaste. Exactamente. Cosa que no ocurría desde hace como 3 meses, pero justo es reconocerlo. Exactamente, gracias. Creo que es el segundo acierto en ¿cuántos? 27 programas de los cronistas de Octavio, pero bueno. Voy a empezar a contarlos a partir de hoy. Y además, Fernando y Daniel y amigos de los cronistas, tengo un acierto bajo la manga que está a punto de darse y del cual se me mofaron todos. Lo tengo ahí debajo de la manga preparado. No me digas que los Piratas van a quedar por encima de Cincinnati porque no te la cree nadie. No. Tengo otro que es mejor que ese, Daniel. Dentro de unos días se dará seguramente ese dato que yo llegué a decir en este programa. En los primeros capítulos. Lo cierto es que en Juega en Línea están felices contigo porque les has engrosado las cuentas desde que has empezado a participar de estas apuestas. Gracias. Te han tenido que pagar muy pocas veces. Gracias. Bueno, el caso es que hoy tenemos dato, por supuesto, como en cada programa. El dato va a girar en torno al fútbol y al derbi madrileño. Lo vamos a plantear cuando lleguemos al dato. Vamos a hablar un poco de las nuevas reglas del béisbol, las que se van a implementar a partir del próximo año. Y en el fútbol es un tema muy interesante de cómo ha variado y evolucionado la presencia y la forma de jugar del número 9 en el fútbol, de acuerdo al jugador, de acuerdo a las características, de acuerdo a los esquemas y tácticas de los entrenadores, cómo
cómo ha ido evolucionando eso con los personajes que hoy día desempeñan esa función del número 9 en un esquema futbolístico. Antes de entrar en el tema de lleno, tenemos que felicitar a Nacho Tapia, que fue el ganador del paquete VIP para 2 personas a Qatar. Nacho Tapia 13. Tremendo. Fue realizado el sorteo por Juega en Línea, una participación inmensa, y allí Juega en Línea cumpliendo en el sorteo, pues el feliz ganador que participó, que creyó, que confió en Juega en Línea, obtuvo tickets, y Nacho Tapia se va para Qatar a disfrutar del Mundial de Fútbol gracias a Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. También hay un ganador que, como Octavio, y con argumentos muy sólidos, creo que más sólidos que los de Octavio, acertó a Carlos Alcaraz. Eso lo vamos a comentar en el dato. Ahora, la pregunta es, ¿el dato se ganaba con argumento o con el nombre del tenista? Bueno, de las dos maneras, no te lo pagan. Hay distintas vías y vehículos. Sí. No, pero bueno. Lo que pasa es que... Oye, por favor, o sea, alguna vez gano, digan que gané bien y ya, pues no pasa nada. Oye, a Nacho que nos busque por allá por Qatar para saludarlo. Ah, bueno, sí, claro sí, que sí. Claro que sí. Una foto ahí para respaldar su premio. Bueno, el número 9, ese jugador, a ver, de 9 famosos como el fenómeno Ronaldo, a lo que hay hoy día, o Gerd Müller, o ese tipo de jugador en distintas épocas a lo actual, Daniel, Octavio. ¿Cómo va cambiando eso, y cómo hoy día un número 9 representa pues una diferencia, como lo que está pasando en el Manchester City, por ejemplo, que les llegó un auténtico número 9 y ahora es una planadora de marcar goles? Y les voy a hacer una pregunta al respecto cuando vayan avanzando por algo que dijo Pep Guardiola en estos días. Bueno, en términos generales, digamos, ha habido una última revolución en el fútbol, por llamarlo de alguna forma. La historia del fútbol tiene marcadas varias de esas revoluciones. Me refiero a momentos puntuales, apariciones de equipos que han cambiado la manera de entender el juego. La última gran transformación viene a partir del Barcelona de Pep Guardiola y las consecuencias de ese equipo. Las consecuencias son otro tipo de propuestas, otro tipo de entrenadores a partir de esa idea madre que han desarrollado otro tipo de conceptos y de modelos de juego, ¿no? Me refiero a los Klopp, a los Tuchel, a los Nagelsmann y algún otro nombre que se nos pueda ocurrir, o algunos otros nombres que se nos pueda ocurrir. Yo diría que en el fútbol hay 3 posiciones, desde mi punto de vista, que han sufrido una modificación importante en el último tiempo. Una es la del arquero, por motivos obvios. Hoy el arquero en muchos equipos y cada vez más tiene que ser un jugador más, alguien que participe de la elaboración del juego. Vale decir que tenga buen juego de pies. No es que en el pasado no haya habido arqueros de esas características, porque desde Amadeo Carrizo hasta René Higuita podemos citar muchos ejemplos, pero no como es hoy parte de una estructura, y es difícil concebir arqueros hoy que no tengan esa capacidad, en el alto nivel me refiero. La otra posición es la de los laterales, que ya han adquirido otra dimensión. El lateral ya no es solo el marcador de punta o el lateral ofensivo que va hasta la línea de fondo y tira un centro, ni siquiera el carrilero cuando se juega con línea de 3, sino que hoy hay laterales que se meten al medio y funcionan como mediocampistas, a partir, insisto, de muchas de las propuestas de Guardiola y de otros entrenadores. El Bayern de Guardiola, por ejemplo, hacía jugar a sus laterales por adentro, hacía jugar a Lam o a Álava por adentro. Y la otra posición es la del 9. Entonces, el 9 de hoy, el 9 que pueda adaptarse a estos equipos,
que tienen estas características sin que haya desaparecido el 9 tradicional. Es un 9 que tiene que participar más de los circuitos de juego, es un 9 que tiene que tener condiciones para moverse dentro y fuera del área, es un 9 que tiene que tener capacidad técnica, una capacidad técnica más elevada, que no basta con que solo sea el finalizador de las jugadas, sino que tiene que entender el juego y tiene que tener la capacidad de desarrollar el juego en altas velocidades, es decir, tiene que ser preciso en velocidad. Eso diría yo que como introducción sería el marco sobre el que gira este argumento que ahora junto a Octavio vamos a desarrollar a partir de las características de todos estos 9 que hoy son referencia, ¿no? Y otra cosa, digamos, que debe tener el 9 de hoy o este tipo de jugadores que tienen esa capacidad es el tema físico, porque ya el 9 de antaño, ese 9 que tenía que mantenerse solo en el área buscando la posibilidad de no solo un remate, sino también de cualquier despiste defensivo o de un error de la zona defensiva o del arquero. Este 9 de hoy tiene que tener la capacidad física para incluso poder ir a defender cuando su equipo así lo necesita, porque es realmente el primer defensor, es realmente el primer defensor a la hora de que el equipo se repliegue o que juegue de la manera en que juegue. Incluso cuando los equipos juegan, digamos, o ejercen la presión alta en función de la salida del rival, es el 9 el que primero tiene que tener la capacidad física de moverse. Hoy, cuando nosotros veamos a un 9 que físicamente no está a la altura de ir a pelear con los centrales del equipo rival a la hora de manejar la pelota, ese 9 no va a estar en capacidad de jugar en los grandes equipos del mundo. Hoy el 9 tiene que tener el mismo físico que mantiene el resto de los 11, que es hoy una diferencia de este fútbol moderno. Los 11 tienen que estar en esa capacidad física de poder tener la capacidad de convertirse en defensores a la hora de que su equipo pierda la pelota. Les pregunto, para probablemente mucha gente que nos esté escuchando y que no sabe exactamente qué es un falso 9 y si tiene alguna vinculación con esto que estamos hablando, ¿de qué se trata un falso 9 cuando se hace esa mención? Sí, lo primero que habría que decir, Fernando, es que el falso 9, aunque pueda parecer una innovación o un producto del fútbol de estos tiempos, el falso 9 es bastante más antiguo de lo que pensamos, ¿no? Si la posición de falso 9 concebida como tal se remonta a los años 40 del siglo XX. Hay un magnífico libro de Martí Perarnau que se publicó hace año y medio donde se habla del origen de los distintos sistemas tácticos a lo largo de la historia del fútbol hasta los años 50. Y ya había equipos en esa época que jugaban con falso 9. La Hungría del 54 jugaba con falso 9. Falso 9 básicamente es un elemento que, sin ser un 9 de área, es capaz de moverse por la zona. Generalmente son volantes que pueden aparecer en esos sectores, pero que no están para hacer referencia de los defensores centrales. El falso 9 que tenemos como más vigente en nuestras cabezas es el rol que tuvo Messi en buena parte del ciclo Guardiola en el Barcelona. Se estrena en un partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, en el que el Barça gana 6-2. Ese día juega Messi de falso 9. Después jugó mucho tiempo de falso 9. La España de Vicente del Bosque, campeona de Europa en 2012, jugaba con Cesc Fábregas de falso 9. Y así podríamos citar muchos ejemplos. El City de Guardiola, antes de la llegada de Haaland, jugó una buena parte de las dos últimas temporadas con falso 9. Aunque estaba Gabriel Jesús, solía jugar por afuera. Con lo cual, básicamente se trata de no tener un 9 de referencia, de alguien que entre y salga en la zona sin ser un 9 como tal, tipificado como tal, ¿no? Por ejemplo, Messi jugaba falso 9 con el Barça por necesidad del Barça, por circunstancias del Barça. Messi es hoy día un falso 9 en el Paris Saint-Germain. ¿Por qué cambia el funcionamiento de Messi, para seguir utilizando el ejemplo del argentino como definición del falso 9, ¿no?
porque, y ya, bueno, ya Daniel lo va a explicar mejor, pero evidentemente para jugar con un falso 9 uno tiene que tener ciertas características, es decir, los equipos que van a jugar en esa condición, como lo hizo el Barcelona en su momento, tenían que tener jugadores para esa posición. El Barcelona no utilizaba o no tenía un 9 tradicional, porque cuando tuvo a Zlatan Ibrahimovic digamos, no funcionó, no era del gusto de la forma en cómo Guardiola quería terminar jugando, y termina utilizando un falso 9, un jugador que no tiene las características, para que la gente entienda, de Gabriel Batistuta, de Ronaldo, de esos 9 de área, sino que tenga la capacidad física inclusive de jugar, de ir a esa posición, pero de jugar y de poder venir desde más atrás. Evidentemente, a medida que pasa el tiempo, Messi va perdiendo condiciones, va perdiendo velocidad, o va perdiendo, digamos, argumentos, entre comillas, para jugar en esa posición, y mientras tanto en el PSG tiene jugadores que pueden jugar mucho más adelante que él, y no necesariamente ser él el que ocupe esa característica. No todos los equipos pueden hacerlo, no todos los equipos van a jugar con falso 9, no todos los equipos necesariamente tienen que tener esa característica para tener éxito. Por ejemplo, digamos, hoy el Atlético de Madrid de Simeone con Morata evidentemente no es que juega con falso 9. Entonces, de acuerdo a las características de tus propios jugadores, vas haciéndolo de esa manera. Incluso la selección argentina no tiene un falso 9, por eso, porque tiene Lautaro Martínez, que puede incluso ejercer de 9 dentro del área, como lo hace en su momento con el Inter, cuando no está Lukaku, cuando él jugaba solo en esa posición. Entonces va de acuerdo al esquema que plantea el entrenador, y también a las características propias del jugador. No es la misma velocidad hoy de Messi que la velocidad que tuvo en el momento de esplendor del Barça de Guardiola. Yo creo que en general el falso 9 surge a partir de una necesidad o de una estrategia que intente sorprender al rival en determinado momento, ¿no? Es decir, yo creo que ningún entrenador del fútbol de hoy desprecia la figura del 9 si tiene un tipo de categoría en el área. Si en el Madrid no se plantearía un falso 9 como lo hizo en el partido que pierde 4-0 contra el Barcelona en el Bernabéu, recordará a Fernando y amigos y Octavio que aquel partido Benzema estaba lesionado, y Ancelotti coloca de arranque a Luka Modric de falso 9, ¿no? Es decir, lo hace por una necesidad. En el caso del Barcelona, Guardiola lo hizo para sorprender al Madrid en aquel momento, para quitarle referencias a Sergio Ramos y a Pepe, y le terminó funcionando muy bien. Y a partir de ese momento, la solución o la herramienta concreta o el recurso para un partido en particular se termina convirtiendo en una solución para toda una temporada, y más que eso, ¿no? Pero fíjate que Guardiola en algún momento fue a buscar a Zlatan Ibrahimovic para su equipo, y lo tuvo una temporada, y el jugador no fue capaz de adaptarse a ese funcionamiento. Alguien que tenga a Robert Lewandowski no se va a plantear utilizar un falso 9. Claro. Si tienes a Haaland, tampoco vas a pensar en un falso 9. Guardiola tiene ahora a Haaland y ni se le va a ocurrir jugar con un falso 9. Hace poco, Ancelotti, vuelvo sobre él, el Madrid de ahora, que se quedó sin Benzema por lesión, ya utilizó ese recurso del falso 9 con Hazard. Es decir, normalmente es una solución cuando no tienes a alguien que te pueda cumplir el rol, sobre todo con la exigencia que tiene el fútbol de hoy. Pero lo que quisiera dejar claro es que los conceptos futbolísticos de los equipos de vanguardia, donde es innegociable la presión, donde es innegociable la dinámica sin pelota y la dinámica con pelota, los delanteros no pueden permanecer estáticos, los delanteros no pueden ser jugadores que solo estén en el área para cazar una pelota y terminar de acabar la jugada. Incluso siendo finalizadores, porque creo que Haaland lo es. A ver, entre Benzema y Haaland, que son dos delanteros modernos, cabe un sinfín de delanteros diferentes y de distintas características, poniendo a Benzema como el delantero con espíritu de 10 y a Haaland como el finalizador de toda la vida, con las características del fútbol de hoy, ¿no? Entonces, en esa gama hay jugadores de distintas características, pero que tienen en común esto que mencionábamos al principio.
capacidad de asociación, entendimiento del juego. A ver, el delantero de toda la vida, todavía hoy tiene que ser capaz de jugar de espalda, pero con un sentido lógico, es decir, cuándo elegir fijar a los centrales, cuándo no es conveniente que los centrales tengan una referencia, sino más bien tenerlos sueltos e irlos moviendo para que esos espacios los puedan aprovechar los mediocampistas. Entonces yo creo que no es una casualidad, independientemente del pasaporte, independientemente de la edad, que jugadores como Suárez o Cavani hayan tenido tan complicado el mercado de este último verano, ¿no? Me refiero a que Cavani tiene la misma edad de Lewandowski, Suárez está más o menos en la misma edad de Lewandowski, y sin embargo no hubo equipos europeos peleándose a estos dos delanteros, y no porque no fueran válidos, sino porque difícilmente un equipo de élite va a poder funcionar bien con delanteros de esas características. Tienen que buscar otro hábitat, tienen que encontrarse en otro lugar, y creo que eso lo va a hacer todavía más complicado. Sí. Con el propio Benzema se me ocurre hacerles una pregunta que creo que puede describir y ayudar a profundizar en el tema. El Benzema que jugaba para Ronaldo, que pivoteaba, que jugaba de espaldas al arco, que sacrificaba su olfato goleador para jugar para Cristiano Ronaldo, al Benzema que se redescubre como goleador, como 9 y que debería ganar el Balón de Oro. ¿Qué pasó allí? Yo creo que primero es la capacidad de entender el juego que tiene Karim Benzema, que es un jugador superlativo, extraordinario, por encima del promedio. Él sabía perfectamente, digamos, en el momento en el que él llegó al Real Madrid, cuál iba a ser su función, y si tú no lo pones a analizar, Fernando, cómo ha ido cambiando el juego de Benzema desde que él llegó al Real Madrid, proveniente del Olympique de Lyon, donde era el gran goleador, donde fue la figura excluyente de ese Olympique de Lyon que consiguió 7 títulos seguidos en Francia, que hoy nadie se acuerda que ese equipo logró esa hazaña, que de ahí salió deslumbrando al fútbol de Europa, que incluso pudo haber conseguido cosas en la Champions en aquel momento, cómo ha ido cambiando el desarrollo de su juego y cómo él ha ido adaptándose para convertirse en lo que es hoy un jugador por encima del resto, porque entendió perfectamente que en su momento él podía servir de una especie de 10 para ayudar y para servirle el fútbol al que en ese momento era la gran figura, que era Cristiano Ronaldo, y hoy entender el juego también desde esa posición, porque hoy Benzema arranca incluso un poco más atrás. Hoy Benzema no es el típico 9, sino que arranca un poco más atrás, sirviendo incluso de velocista del resto del equipo cuando contragolpean, pero ubicándose muy bien. Yo creo que una de las virtudes del Benzema de hoy es su ubicación dentro del terreno de juego. Muy pocas veces tú consigues a Karim Benzema mal ubicado dentro del área, y eso lo hace ser el referente que es. Esa capacidad, él sabe que hoy quizás no tiene la velocidad de otro tiempo, pero tiene la visión de juego como para siempre estar perfectamente ubicado y que le dé esa ventaja sobre el rival de tener el espacio para él desarrollar. Luego, cuando él agarra la pelota en esos sectores donde él agarra, es realmente letal, porque además tiene jugadores que por los costados, en el caso de Vinicius o en su momento Rodrigo o el que sea que acompañe la delantera del Real Madrid, le sirven a él la pelota cuando él tiene espacio para picar en favor de sus virtudes. Entonces, yo creo que por ahí pasa eso. Fíjate que incluso en la selección francesa también se aprovecha tanto de Mbappé como de Griezmann para obtener espacios que a él le puedan representar la facilidad de definir con el arco más fácil, ¿no? Sí, para mí es el delantero, o uno de los delanteros, para no generalizar, más difíciles de marcar del mundo, ¿no? Porque no tiene una zona fija de movimiento, es muy hábil con la pelota. De hecho, esto que tú estás contando, Fernando, de cómo se adaptó el rol de Cristiano Ronaldo, básicamente se transformó en el principal asistidor de Cristiano Ronaldo, siendo un goleador, ¿no? Claro, ahora en estos últimos años pareciera que lo hubiésemos descubierto en ese rol. Lo que pasa es que no lo podía ejercer porque tenía por delante a alguien que realmente te hacía 50 goles por año, ¿no? Es muy difícil ir contra eso. Yo quisiera decir 2 cosas antes de cerrar el segmento sobre esto que estamos conversando. Uno tiene que ver con Robert Lewandowski,
porque la visibilidad que ha tenido en este paso inicial por el Barcelona nos ha permitido descubrir, entre comillas, a un futbolista con unas capacidades que de pronto no todos teníamos muy claras, porque jugar en la Bundesliga probablemente implica que veas 2 o 3 partidos del Bayern en el año y algún otro de la Champions, pero jugando en el Barcelona siento que siendo una liga más seguida es más fácil tenerlo presente, ¿no? Y se ha descubierto un futbolista con unas capacidades técnicas bárbaras que juega para los compañeros, que entiende el rol a la perfección, alguien que además tiene unas capacidades en el área únicas, y me refiero no solo a terminar la jugada, sino cómo lee la posición de los centrales para caer a las espaldas y que no lo puedan detectar. Y termino con lo siguiente. La semana pasada, el diario El País de España publicó un artículo firmado por Diego Torres, en el que el periodista hizo unas indagaciones muy interesantes dentro del Liverpool, información que salió desde el Liverpool, que de paso, ese gran Liverpool de Klopp que ha marcado el fútbol en los últimos años, muchas veces ha jugado sin un 9 tradicional. Sus goleadores eran Salah, Mané, Firmino, ninguno de los 3 es 9, y aún así era un equipo con unos números goleadores muy altos, pero contrató un 9 de verdad, ¿no? De verdad quiero decir, un 9 más tradicional, Darwin Núñez, ¿no? Y se convirtió en el fichaje más costoso en la historia del Liverpool. Y desde el club, sin dar datos, sin dar en concreto nombres, a este periodista le informaron que el club estaba ligeramente decepcionado por la contratación que habían hecho, que están considerando que de pronto no fue un acierto haber pagado tanto dinero por él, y fundamentalmente las conclusiones venían del hecho de que al futbolista le realizan pruebas cognitivas. Este concepto sale desde allí, les colocan unas especies de cables, máquinas para medir su capacidad de respuesta en velocidad, la capacidad de ante la presión, tomar buenas decisiones, y sus notas son muy malas. Es decir, el Liverpool está empezando a considerar que contrató a un futbolista que no encaja con sus características de juego. Estamos hablando de un jugador por el que pagaron 100 millones de euros, ¿no? Para cualquiera, esto que estoy diciendo yo puede sonar un exabrupto, y yo no digo que el jugador no pueda ser capaz de aprender todo esto. Yo veo muy difícil que alguien incorpore una riqueza técnica que no tiene, pero de pronto sí algo que le pueda ayudar en el entendimiento del juego. Hemos asistido a muchos casos de jugadores que han sido capaces de evolucionar en su posición. Yo lo veo difícil porque tiene unas características muy concretas Darwin Núñez. Pero con esto lo que quiero explicar, dándole final al círculo de los argumentos de hoy, que el 9 para este tipo de equipos, con propuestas como las del Liverpool y como las del City, como las del Barça, y para de contar, requiere de unas características que ya exceden al delantero tradicional que hemos conocido de toda la vida. Sí, y lo que decía Guardiola, que lo asomé al principio, y por cierto, lo que dice es que el Liverpool siente que pagó demasiado por Darwin Núñez. Probablemente el Manchester City pagó demasiado poco por lo que está haciendo Haaland. Claro. Y decía Guardiola que ahora sentimos que podemos remontar partidos, que antes no teníamos. Antes estábamos abajo y se nos veía empinada la cuesta para poder remontar partidos. Ya lo han hecho un par de veces en un abrir y cerrar de ojos. El City ha remontado marcadores adversos de 0-2, y uno apaga un momentico el televisor o va al baño y regresa y ya está ganando 3-2 o 4-2. Entonces es la presencia de Haaland, ¿no?, lo que marca esa diferencia. Por supuesto, porque es un jugador de esos jugadores que realmente puede definir un partido, de esos jugadores que son capaces de influir en el juego colectivo, pero que además individualmente están en capacidad de resolver ese tipo de cosas, y que además ha tenido la fortaleza y la virtud de adaptarse rápidamente a una liga que no es sencilla. ¿Cuántas veces hemos visto
goleadores de raza ir a jugar a la Premier League y les ha costado muchísimo en los últimos tiempos. Daniel nombraba a Cavani, por ejemplo, hace minutos. A Cavani le costó mucho iniciar su camino en el Manchester United, o cuánto le costó Falcao, o cuánto le costó incluso al propio Lukaku en su momento antes de explotar, y eso no se ha visto con Haaland. Más bien los números de Haaland nos indican que es un jugador prácticamente hecho para jugar en una liga como la Premier. Entonces, eso hace que sea un jugador diferente y que por eso el Manchester City tenga ahora, a partir de ahora, esa ventaja de contar con un jugador de esas características. Sí, totalmente. Además de lo que condiciona a los rivales. Eso también influye mucho en esto que decía Guardiola, ¿no? Puedes levantar un marcador no solo porque te lo resuelva Haaland, sino porque la sola presencia de Haaland en el área condiciona plenamente el funcionamiento del rival. Le genera preocupaciones que con otro futbolista no tiene. Hace que se doblen o se tripliquen las marcas y libera espacios para otros, ¿no? Ese es el valor que tiene un jugador de esas características. Gran tema, sin lugar a dudas, como para tener una segunda parte. Por lo pronto, pues vamos a cerrar en este particular para ir con el dato de los cronistas y luego hablar un poco de béisbol y las nuevas reglas a implementarse en 2023. El dato de los cronistas a continuación en Cronistas 2.0. Llega el dato de los cronistas a Cronistas 2.0 esta semana en torno al fútbol y al derbi madrileño. Antes hay que felicitar, además de a Octavio Sazo, pues a Julio César. No solo Nacho Tapia se llevó el grandísimo premio de Juega en Línea, el paquete VIP a Qatar. Ya está haciendo sus maletas Nacho para pues disfrutar del Mundial de Fútbol gracias a Juega en Línea. Julio César se lleva la free bet de $20 por haber acertado el dato, haber participado. 4 participantes salen de un sorteo y los 4 participantes son anunciados acá en el programa y de ellos sale un ganador o varios ganadores siempre que acierten el dato en cuestión. Y Julio César escribió exactamente en su tweet: el US Open se lo va a llevar Carlitos Alcaraz sin duda alguna, mencionando que está en el mismo cuadro que Rafa, posiblemente lo enfrente y tiene que jugar contra Marin Cilic y una posible final con Casper Ruud o el implacable Kyrgios. Julio César, JC Páez, Venezuela, 26, el usuario de Juega en Línea. O sea que dio la final además con Casper Ruud. Yo me voy a tomar el atrevimiento. Este muchacho hay que premiarlo doble, ¿vale? ¿Ah? Sí. Qué bárbaro. Yo pensé que me ibas a decir cómo quedó el partido. Si pegaba cómo quedó el partido, ya, pues démosle a él o llevémoslo también a Qatar. Cualquier cosa había que hacer con ese muchacho que tiene esa capacidad, vale, bárbaro. Qué bárbaro. Por eso decía yo que sus argumentos fueron realmente sólidos y contundentes. Nosotros rodamos aparatosamente, menos Octavio, con el volátil Nick Kyrgios. Bueno, y para esta semana el dato va en torno al derbi madrileño. Marcador exacto, ¿cómo quedan en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Marcador exacto. Y participan para el dato de esta semana Miguel Ángel. Importante ser usuario de Juega en Línea para poder participar. De allí se hace pues el sorteo de los que son usuarios activos de Juega en Línea. Miguel Ángel lo es, su usuario es Yoma68 y dice: gana el Real Madrid 2-0. Y coloca en su tweet el hashtag dato de los cronistas. Luis Ángel Pereira, dato de los cronistas, empatan a 1, usuario final 5289. Fernando José, gana el Real Madrid 2-0, usuario Zambrano 18. Y Marlene, feliz día, mi pronóstico es Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1. @Juega en Línea, dato de los cronistas, usuario Marlene 19. Allí vieron en pantalla con la producción de Francisco El Yuri cómo fueron apareciendo quienes optan a la free bet cortesía de Juega en Línea del dato de los cronistas de esta semana. A ver, yo voy a empezar, chicos. 1-1. Okay. Yo también voy con un 1-1
le quitan, o sea, el Madrid no gana su 6º partido seguido, pero no pierde el invicto y queda 1-1 con el equipo del Cholo Simeone. 1-1 es mi pronóstico. A ver, yo voy a poner empate igual, pero con más goles. Yo voy a creer, creo que el partido va a terminar 2-2. 2-2 en el Wanda Metropolitano. Caramba. Bueno, yo voy a estar de acuerdo con Fernando. Yo pienso que terminan empatados a 1. El Madrid sin Benzema tiene más difícil el gol, sobre todo con un equipo como el Atlético de Madrid. Se juega en el estadio del Atlético. Y voy a ir un poquito más allá, de pitonizo total. Goles de Morata y Vinicius Junior. Bueno. Bueno, aquí Efraín está escribiendo que dice que gana el Atlético de Madrid 4-1. Sí. Te va a desquitar ahora que Efraín no se puede defender. No creo. Qué tremendo dato acaba de dar Efraín. Vamos a seguirlo. Independientemente que él tenga afinidad con el equipo colchonero, lo veo complicado. 4-1 entonces. Hay que prender los velones. La semana que viene los prendo para que reanudemos nuestra secuencia de aciertos. Así que bueno, el dato de los cronistas. Una free bet de $20. Ojalá alguien se la lleve o varios de los amigos que usualmente participan, cosa que agradecemos. Síganos también en nuestras cuentas @juegaenlinea, @loscronistas, tanto en Twitter como en Instagram. Y visiten juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Volvemos con la parte del béisbol acá en Cronistas 2.0. Bueno, en esta nueva edición de los Cronistas 2.0 acabamos de cerrar la parte de fútbol, hablamos del 9, de la modernidad de esta posición, de lo que está ocurriendo alrededor de los grandes equipos, y cambiamos ahora para hablar de un tema que es realmente muy interesante y que tiene que ver con la modificación ya de manera oficial que hará la Major League Baseball sobre las reglas del deporte, sobre las reglas del béisbol, y que van a tener efecto la próxima temporada. Alguna decisión evidentemente polémica, otra con respecto a quizás algún movimiento que mucha gente estaba pidiendo, pero que con Fernando estaremos explicando para que ustedes entiendan a la perfección lo que va a suceder en la próxima temporada del béisbol de las Grandes Ligas y puedan así ver cómo la organización del mejor béisbol del mundo está modificando, al menos en esta etapa, esa parte del juego. Fernando, modificaciones entonces a las reglas, evidentemente con polémica de por medio, porque no le va a gustar a todo el mundo las decisiones, pero que en principio, Fernando, podríamos explicar a partir de incluso esos movimientos que se han venido dando en el béisbol en los últimos tiempos, muchos de ellos también aderezados con el tema de la pandemia, pero que a partir de la próxima temporada tendrán una modificación importante. Sí, en esencia son 3 las modificaciones importantes, Octavio, amigos, que podemos resumir de la manera siguiente. La primera, y es la que menos importante me parece a mí, de la que creo que no vale la pena ni hablar, es de las almohadillas un poco más grandes. Me parece incluso medio ridícula esa modificación. Fue motivo de burla. Salió Rich Hill, el pitcher zurdo, de más de 40 años de Boston, y sacó un cojín de un mueble por ahí, de un sofá, y sacó una base y bueno, así van a hacer. No es tan exagerada la cosa. Son unas pulgadas más, 3 pulgadas más respecto a la dimensión de las bases actuales. Supuestamente esto es para la seguridad de los jugadores y para facilitar el robo de base o promover que se recupere la estrategia del robo de base, cuando las Grandes Ligas lo que hicieron fue promover en los últimos años el launch angle, el swing para dar jonrón, no importa que no te ponches, y en base a jonrón producir las carreras, neutralizando el juego pequeño del robo de base y otras herramientas. Pero bueno, eso es lo que tendría que decir respecto a esto. Las limitaciones de los shifts defensivos, que va en conexión con lo que venía diciendo. Ahora el bateador tendrá que reajustar de nuevo de ese ángulo de swing buscando jonrón. No importa fallar más, pero en el ángulo del swing era producto de evitar el shift.
pasarle por encima la pelota al defensor, que en porcentaje estaba cubriendo donde le da más el pelotero, y por eso la formación defensiva especial. Entonces hay limitaciones de la formación defensiva y ya vamos a explicar de qué se trata, y la que yo creo que es la más importante y la que sí puede tener un impacto e incidencia a mi modo de ver positiva, porque uno no puede negarse a todos los cambios, uno no puede quedarse anclado y uno tiene que abrir el pensamiento y por más que uno tenga ciertas tendencias tradicionalistas, evaluar, oye, esto puede ser positivo, y ciertamente creo que MLB da en el clavo con el control del tiempo para los lanzadores, para los bateadores, y con tantos esfuerzos que han hecho de bajar el tiempo de juego, de tratar de producir un efecto de acortar los partidos, y que ninguno ha funcionado, absolutamente ninguno, porque este año el promedio de los partidos es de 3 horas 7 minutos. El año pasado fue de 3 horas 11. Hace 3 años, 3 horas 9. Desde hace más de una década no se baja de esa barrera de las 3 horas. Y hay algunas variantes que obedecen más a cuestiones que no son neurálgicas en este aspecto, sino, bueno, a aspectos incidentales, por llamarlos de alguna manera. Entonces, creo que sí, que este control del tiempo, MLB puede estar dando en el clavo respecto a su propósito de reducir la duración de los partidos. Ahora, ¿qué escenarios tiene esta norma, Fernando? Porque entiendo que para el lanzador es un tiempo establecido sin gente en base y otro tiempo establecido con gente en circulación, ¿no? Sí, es así. Es de 15 segundos sin gente en base y de 20 segundos con gente en base. El lanzador tendrá que iniciar el movimiento, la mecánica de picheo, antes de que expire el reloj. Yo creo que esto es traído del tenis. Tanto el tenis como el béisbol no dependen del tiempo. Son deportes que no tienen el tiempo como un factor que delimita la duración del partido. Un juego de béisbol, y como decía Herb Cain, un periodista del San Francisco Chronicle, decía, un juego de béisbol podría durar para siempre. Sí, técnicamente es así, y algunos juegos pareciera así, que son eternos. Ese ha sido el tormento de Rob Manfred desde que llegó como comisionado de las Grandes Ligas. Entonces, creo que del tenis, en ese control entre saque y saque, de tiempo limitado, un cronómetro allí que va disminuyendo, se adapta al béisbol, y dado que el béisbol tiene esa circunstancia de haber corredores en base o no, tiene que haber también una diferencia y un criterio. La implementación en ligas menores ha sido positiva y ha bajado el tiempo de duración significativamente. Creo que en Grandes Ligas va a tener un impacto positivo también. 15 segundos con bases limpias y 20 segundos con corredores en circulación. Y al que incurra en una infracción, al lanzador que no haga el picheo en el tiempo estipulado, de acuerdo a las circunstancias, se le cargará una bola mala a la cuenta. Y los bateadores también tendrán su tiempo reglamentario para estar en la caja de bateo, 8 segundos, y los que no estén a tiempo en la caja se les cargará un strike a su cuenta. Con corredores en circulación, el reloj empezará de nuevo si el lanzador intenta atrapar al corredor en viraje o abandona la goma, el box llamado, la tabla de lanzar. Y los bateadores deberán estar en la caja y alerta frente al lanzador en 8 segundos. En caso contrario, como decía, se les cargará un strike. Hay una limitación adicional o una regla adicional que va conectada a esta, y esta me parece la esencial y la que yo creo va a ser positiva, y creo firmemente que los partidos van a bajar de 3 horas el año que viene al obligar al pitcher a hacer su picheo con bases limpias en 15 segundos o 20 segundos si tiene gente en base. Las otras no van a incidir tanto como es esta de limitar las veces que se puede virar el lanzador a las bases para cuidar a los corredores. 2 veces podrán hacerlo, quitar el pie de la caja, de la tabla de lanzar,
lo que llaman romper el contacto con la tabla de lanzar, con el box, por bateador. Este límite volverá a 2 si un corredor o múltiples corredores avanzan de base durante el turno. Si se realiza un tercer viraje, el corredor avanzará una base si no es atrapado out. Es una suerte de balk, de nuevo balk que aparece en escena con esta nueva reglamentación. Pero oye, una cosa, Fernando, a lo mejor no lo entendí bien, ¿no? Pero pensando en esto del viraje a la primera base o a la segunda o a la tercera, pero básicamente es a la primera, normalmente, ¿no? Sí, ahí es donde se cuida más al corredor. Donde se cuida más al corredor, correcto. Si tú tienes la posibilidad de 2 virajes y tienes en primera a un buen robador de base, cualquiera que se nos ocurra, te viraste 2 veces, el corredor sabe que no puede haber una tercera. Uh-huh. Es decir, no puede haber una tercera porque es balk. Ya sabes de antemano que el pitcher no se puede virar, con lo cual ya tienes esa ventaja. Es decir, te puedes abrir hasta la mitad de la base porque el pitcher no se puede virar. Entonces, si lo hace out es válido el viraje. Si no, avanza. Sí. Okay. O sea, no se puede abrir hasta la mitad, pues si se abre hasta la mitad y se vira y lo sacan out, el out es válido. Si lanza y no lo hace out, automáticamente va a obtener la base. Exactamente. Entiendo. Sí, bueno, entonces no es tan así como yo lo estaba viendo, ¿no? Sí, no, pero sí va a promover correr las bases. El robo de base, ¿no? Claro. El robo de base lo va a promover y va a reaparecer. Y los equipos, porque todo esto tiene una incidencia a lo interno, los equipos van a, probablemente firmar de nuevo, no al tipo de 6 pies, 3 pulgadas, al jonronero, sino que va a buscar de nuevo al pelotero de contacto, al corredor rápido, al que tiene como fundamento principal o argumento principal en su juego la velocidad, hoy día un poco despreciada, porque MLB en esta última década, un poco más, promovió el jonrón como el aspecto fundamental para producir carreras y no el llamado juego pequeño. Las visitas al montículo, los tiempos pedidos por lesión y los tiempos pedidos por el equipo que esté bateando no contarán como pausas de parte del lanzador. Y para terminar de reseñar lo particular a esto del control de tiempo y los virajes, si un equipo ha usado todas sus 5 visitas al montículo, que ya viene, es una regla que viene de antes, no es nueva, si utilizó sus 5 visitas al montículo permitidas antes de la 9ª entrada, ese club recibirá derecho a una visita adicional al montículo en dicho inning. Esto sirve esencialmente como una oportunidad adicional para abandonar la goma de lanzar. Los árbitros podrán brindar un tiempo extra si hay circunstancias especiales. Por ejemplo, si el receptor fue atrapado corriendo o fue el último out del inning y tiene que ir a ponerse los aperos y eso genera una demora adicional respecto al tiempo que han estipulado para que cada pelotero esté en su posición presto ya para iniciar el próximo inning. Yo creo que le va a dar una muy buena dinámica al juego. El juego dura lo que tiene que durar, pero la dinámica, la actividad permanente va a ser muy positiva. Y si de por medio incide en que un juego baje con una buena dinámica de 3 horas a 2 horas 45, 2 horas 50, me parece que eso va a ser muy positivo para el juego. Y ojalá que otros reglamentos que se han implementado en el afán de reducir el tiempo y que no han funcionado, evalúen que se pueda prescindir de ellos, como el adefesio del corredor en segunda, que, bueno, genera una distorsión y una desnaturalización del juego que es una ofensa al juego como tal. Implementada esa regla panamericana como una especie de coyuntura por la pandemia y que, bueno, ya la situación de la pandemia ha cesado y no es necesario mantener esa regla, aunque ha ganado adeptos en el tiempo en que se ha implementado. Pero produce, por ejemplo, para citar 2 situaciones, una que la viví narrando un juego de pelota en una serie del Caribe hace un par de años. El corredor fantasma en segunda. Primer bateador del inning falla de X manera, primer out. Y el segundo bateador del inning dio una línea un poco movida al short. El short va a un lado, atrapa la pelota y encuentra al corredor de segunda
fuera de la base y realiza un doble play. Batearon 2 y hubo 3 outs. Exacto. Eso es desnaturalización del juego. No pueden batear 2 y haber 3 outs. No podría pasar. O un tipo que está tirando un juego completo, o un juego perfecto. 9 innings de juego perfecto, pero el juego está 0-0. Sale al 10º, corredor en segunda. Se le envasó de manera fantasma. El perfecto sigue allí porque no se le envasó por culpa de él. Dan un fly al outfield y el corredor avanza a tercera. Dan otro fly al outfield, el corredor anota y elimina al siguiente bateador. Siguió eliminando a todos en línea. Enfrentó a 30 y a 30 lo sacó out, sí, pero perdió el juego 1-0. Desnaturalización del juego. Entonces, ojalá que estas reglas y lo del reloj, que creo que sí da en el clavo, permita que se elimine ese adefesio del corredor fantasma. No, incluso esa dinámica de la que explica Fernando va a estar realmente entretenida, porque cuando tú tengas a un jugador capacitado para robar bases, la probabilidad de que te hagan out es menor en comparación a la del éxito que tienes tú en robarte la base. Y a pesar de que tú sepas que a la tercera está o a utilizar ese a favor, a la tercera, al tercer viraje está a tu favor, porque te van a tener que sacar out sí o sí, o vas a tener la posibilidad de walk. Imaginemos que ahora, a partir de eso, los verdaderamente velocistas van a aprovechar esa oportunidad para obligar al lanzador a tener que cuidarte, y eso va a ser realmente atractivo, porque el que sea veloz en primera base va a tener ahora una ventaja con respecto al lanzador y te va a obligar a jugar nuevamente con esa opción. Totalmente, totalmente. Y para cerrar lo del shift, bueno, los 4 infielders deberán estar dentro del límite del cuadro interior, pisando la tierra cuando el lanzador esté listo para hacer su picheo al home. No podrá un infielder irse al extremo, al otro lado, el tercera base, que se vaya allá a terreno corto del jardín derecho. No va más. Y tampoco podrá utilizarse el método de 4 outfielders. Sí podrá seguir utilizándose, y eso es muy viejo, y lo llamábamos en su momento una virgiliana, porque al primero que uno le vio eso fue a Ozzie Virgil, el sabio dominicano que dirigió en Venezuela y fue campeón con 3 equipos, y de paso debería estar en el Salón de la Fama en el Museo del Béisbol venezolano. O una pompeyada, porque Pompeyo de Valillo también lo hacía, que era traer un outfielder en un momento cumbre, claro, cuando tenía la de perder en tercera, para utilizar 5 infielders. Eso sí podrá seguir utilizándose, así como una formación defensiva especial que es el cuadro adentro, que es tan viejo como el béisbol. Cuando pierdes con la de tercera, cerrar el cuadro en el inning que sea, sí podrá seguir utilizándose, pero eso es una formación especial también. Pero con esa no se meten, sino con estas extremas formaciones defensivas extremas y especiales que ya no van más, procurando que, bueno, se recupere un poco la dinámica de más pelotas en juego, más batazos, mayor producción de carreras sin la vía del jonrón que MLB fomentó tanto en los últimos años, permitiendo todo esto, y a través de lo cual el bateador cambió el launch angle, el ángulo del swing, para eludir el shift. Ahora tendrá que hacer el ajuste de nuevo para volver a batear por su sector natural y no desarrollar destrezas de batear hacia la banda contraria, cosa que nunca está de más, pero bueno, en la mente del jugador se meten todas estas cosas, ¿no? Oye, Fernando, yo entendí mal algo de esta regla en el sentido de que siempre debe haber, a partir del próximo año, 2 jugadores alrededor de la segunda base en formación defensiva. Sí, exacto. Alrededor de la segunda no puede estar 3 más allá de la segunda o 3 más allá del short. Deben estar de cada lado de la segunda al menos 2 jugadores. Aunque ellos estén en la tierra y no en la grama, del lado no pueden estar los dos. O sea, no puede estar el campo corto y el segunda base del lado de primera. Sí. 3 infielders en la parte derecha. No se puede. O en la izquierda. Es el shift extremo. Exacto. Sí. Y eso que, por ejemplo, se veía mucho, que es lo que acabas de explicar, pero para que quede claro, eso que se veía mucho que Fernando Tatis o Manny Machado hacían una especie de outfield sobre un costado, dejaban la tercera base totalmente limpia y jugaban sobre el right field, por ejemplo, eso ya tampoco se va a poder hacer. Exactamente. Y el bateador recibe una especie de break por turno al bate. O sea, un momento para ajustarse al guantín o para
salir y quitarse el casco y refrescar el pensamiento. Una especie de tiempo muerto, se le denomina así, por turno al bate 1. Vale decir que en las ligas menores, con la implementación de todo esto, se redujo en 26 minutos la duración de los juegos de pelota, casi media hora. No sé si en Grandes Ligas tenga el mismo impacto, pero seguramente será más o menos parecido. Considerable. Estamos hablando del 20% más o menos. Sí. El promedio, sí. Es así, y a grosso modo esos son los cambios significativos. Por lo pronto se posterga lo del umpire robotizado de la zona de strike, que ya es computarizada, pero que las sentencias de bola y strikes las indique un robot y el árbitro simplemente haga lo que le indica el robot. Eso por lo pronto no se implementa y se posterga, pero creo que también viene en camino. Fernando, y si quieres para ir cerrando, yo sé que tú, digamos, eres del béisbol clásico, que te gusta, evidentemente, que se mantengan la mayoría de estas cosas, pero que no te cierras a este tipo de movimientos que incluso puedan cambiar un poco el tema de la dinámica de juego. Pero sacando estas 3 reglas, que ya evidentemente las hablamos, que dijiste la de la base, todo el tema del shift y todo el tema de los tiempos. Si tú tuvieses más allá de sacar la del corredor fantasma, que ya tenemos clara tu posición, pero si tú tuvieses la capacidad de modificar algo del juego actual o de agregar algo al juego actual, ¿tendrías alguna decisión, alguna modificación de regla? Yo rápidamente quitaría de nuevo lo de los 3 bateadores mínimos que tiene que enfrentar un lanzador. Yo creo que eso ha sido contraproducente y más bien ha generado que se demore más el partido, porque si hay un bateador que está totalmente inefectivo, por más que un cambio implique un retraso, eso atenta a la estrategia del juego. A mí me parece que un manager le deben permitir defender su juego como lo crea conveniente. Y si tiene a su disposición a un pitcher zurdo para enfrentarlo a un zurdo y luego un derecho, de acuerdo a la estructura del line-up rival, que defienda su juego como lo considere, y no que traiga a un pitcher que tenga que enfrentar a 3, que creo ha sido contraproducente, sobre todo en las ligas del Caribe. Sí. Ha propiciado que la ofensiva sea extremadamente superior al picheo y la inclinación del juego se vuelva demasiado ofensiva y por tanto demasiado monótona, y creo que la clave en todo esto, en el gusto y en atrapar audiencias, es el balance de ver un día un duelo de picheo, de ver un juego un día 8-5, de ver un juego de carreraje, de ver todo tipo de juego. Y creo que el pitcher, que es obligado a enfrentar a 3, promueve la ofensiva y en nada ayuda a acortar los juegos de pelota. Que el manager defienda su juego como lo crea conveniente. Yo quitaría eso de inmediato, y obviamente el adefesio del corredor fantasma. Me da una rabia. Bueno, estamos llegando al final. Ahora, lo único que no me quedó claro, ¿estás de acuerdo con el cambio del shift? A mí me da igual. Yo creo que el shift era válido. El shift había nacido y ya los bateadores estaban haciendo el ajuste. Tú veías a bateadores que el shift les había perjudicado y que en base a práctica, sí, a desarrollar la habilidad de batear hacia la banda contraria, pues ya el shift no les estaba haciendo tanto daño. Entonces, si hiciste ese esfuerzo y la liga en general y hizo ese esfuerzo, de pronto cercenar todo esto me parece inconveniente. Yo lo hubiera dejado el shift. Además es un recurso válido, producto de estudios, para defender de la manera en que tú consideres puedes dominar al rival y sacar la mayor cantidad de outs. Creo que algunos departamentos de analítica o los redistribuyen o los reubican o van a perder sus puestos de trabajo, cosa que espero no ocurra. A mí me gusta el juego con el shift y sin el shift, pero el shift lo considero un elemento válido porque
el cuadro adentro en sí mismo es un shift, es una formación defensiva especial y uno entiende por qué la utilizan. Entonces, ¿por qué no utilizar 3 infielders en la parte derecha? Es el mismo argumento que acabas de dar, porque es que el manager pueda defender su juego como quiera. Y es el mismo argumento. Es el mismo argumento. Perfecto. Muy bien. Espero que esté tan acertado como la semana pasada. Tú dijiste que fue 1-1, 2-2. Dije 2-2. 2-2. Daniel y yo 1-1. El clásico. Y Efraín 4-1 el Atlético de Madrid, que no sé por qué, siendo él tan fanático del Real Madrid, pero Efraín que 4-1. Es que él admira más al Cholo que al Real Madrid. Exacto, sí. Es verdad. El tema claro, es que Efraín a veces no se siente cholo, entonces es como que lo tiene más. Anda cholo por ahí viajando cholo. Eso. Cuando él supo que le decían los colchoneros, no lo dudó. Mira, vamos a recordar a la gente que si no se ha suscrito, por favor, hágalo, que eso nos va a ayudar para que esto siga repercutiendo y llegando a más personas. Si les gustó este episodio, por favor, el pulgarcito para arriba, me gusta, y la campanita que le va a dejar saber cada semana cuando un nuevo estreno ya está a disposición. Generalmente, por costumbre, los días martes, 8 de la noche, tiempo de Caracas y de Miami, pero como siempre hay sorpresas y tenemos cosas por allí que a lo mejor usted no está previendo, la campanita le va a avisar exactamente cuando hay un nuevo episodio de Los Cronistas. Los capítulos que no pierden vigencia son temas genéricos que siempre son interesantes de ver y ¿cómo se llama? Se me fue la idea de lo que iba a decir. Que no pierden vigencia los capítulos. Sí, no pierden vigencia. Y que uno puede verlo en cualquier momento, que uno entra al canal de YouTube. Eso hace que bueno, uno pueda ver capítulos de otros días y poder mantener el debate y hablar sobre diferentes temas. Exactamente. Así que bueno, será hasta la próxima. Cortesía de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Abrazo grande para todos. La semana que viene los saludos desde Alemania. Bueno, Fernando, no nos da copo.